Ok, bien. Este es un primer video introductorio para el tema trabajo mecánico y potencia, que es correspondiente al indicador número 13 del tercer periodo para los grados décimos. ¿Listo? Acá en su sección de Mientras Aprende, ustedes van a encontrar una guía de trabajo en la que van a encontrar toda la información y toda la parte conceptual y de ejemplificación correspondiente a este indicador. Entonces, para comenzar, muchachos, les comento, el trabajo mecánico, ¿listo? Nosotros lo podemos ver en diversos aspectos de la vida. Uno de los aspectos donde nosotros lo podemos ver es en el deporte, por ejemplo. Listo, hablemos primero de esa parte ejemplificativa, en donde tenemos un velero que se está desplazando allí en un determinado mar y estos veleros son impulsados por el viento. Listo, estos veleros realizan ciertos desplazamientos desde un punto hasta otro y la pregunta es, ¿cómo es el mecanismo de energía allí? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que ocurre cuando ese velero se desplaza de un punto a otro? Listo, lo que ocurre es que el viento ejerce un trabajo mecánico sobre el velero para permitir desplazarlo, ¿sí? Entonces, el velero adquiere energía para poder desplazarse de un punto a otro. Y eso es lo que nosotros entendemos acá en el trabajo mecánico. Se entiende por trabajo mecánico que es un proceso de transferencia de energía que se produce mediante el desplazamiento de un cuerpo. ¿Listo? Y eso producto de una fuerza. En este caso tenemos ahí un velero que se desplaza de un punto hasta otro. ¿Sí? El viento imparte una energía sobre ese velero allí y eso genera un trabajo mecánico. El trabajo mecánico es un proceso de transferencia de energía. Siempre hay un elemento que está transfiriendo energía y un elemento que está recibiendo esa energía. Eso vamos a hablarlo a detalle un poco más adelante. Eso a forma básica sería allí lo que es el trabajo mecánico. Bien, listo. Vamos a tener más adelante acá la expresión con la que se definiría allí ese trabajo mecánico. El trabajo mecánico, muchachos, es un producto escalar de dos vectores. ¿Cuáles son esos vectores? El vector de fuerza, la fuerza que se aplica ahí sobre el cuerpo, y el vector de desplazamiento. Esa es una primera expresión que lo define. Sin embargo, la que nosotros vamos a emplear es la de trabajo, que es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Ese valor de F, muchachos, corresponde a la magnitud del vector de fuerza. Y el valor de D corresponde a la magnitud del vector de desplazamiento que ocurre entre un punto a otro. El coseno del valor alfa, muchachos, alfa corresponde al ángulo que hay entre el vector F y el desplazamiento, que también es un vector. Listo, vamos a ver más adelante que estos dos vectores, ese ángulo nace cuando nosotros unimos esos dos vectores mediante su punto de origen. Listo, vamos a recordar lo que es el punto de origen allí. Bien, toda esta parte acá, listo, es importante que la vayan leyendo allí. Acá van a entender un poco más sobre el mecanismo de trabajo, sobre los ángulos que se implican allí. Listo, van a entender cómo las funciones trigonométricas se emplean para incluirlas acá en la definición. Y es muy importante que lleven a cabo la lectura de esta hoja. Listo. Acá mencionan la unidad del trabajo. Para el trabajo vamos a tener que su unidad es el Joule. Joule o el Newton por metro. Listo, recordemos que para las unidades de energía nosotros vamos a tener allí que cualquier valor de energía se define mediante los joules. Vamos a tener eso definido por ese aspecto allí. Bien, esto que estamos viendo ahora, muchachos, son las diferentes situaciones que se presentan con el trabajo mecánico. Bien, tenemos 4 situaciones. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, es muy importante que tengan en cuenta esto. Listo, lo que nosotros colocamos, ese valor de fuerza allí, es la fuerza que se le está ejerciendo sobre el cuerpo. Listo, siempre es la fuerza que se está ejerciendo sobre el cuerpo. En todo sistema, de forma aislada, todos los cuerpos están sometidos a un grupo de fuerzas.
Entonces ese valor de F corresponde a la fuerza que se está aplicando sobre ese cuerpo allí. Entonces en ese primer caso nosotros tenemos un cuerpo que se está desplazando hacia la derecha y tenemos una fuerza que se está aplicando hacia la derecha. Es decir, tenemos que la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que él va a tener por convención un valor de trabajo positivo. ¿Listo? Vamos a recordar eso. Por convención va a tener un valor de trabajo positivo. Y el trabajo de valor positivo, muchachos, lo que significa es que ese cuerpo ha recibido trabajo. ¿Listo? Del proceso de transferencia de energía del que hablábamos al principio, cuando esto sucede, quiere decir que a ese cuerpo le están ejerciendo un trabajo, le han transmitido energía, le han transferido energía mediante el proceso de trabajo mecánico. ¿Listo? Eso es lo que ocurre allí. Tenemos nosotros un segundo caso, cuando esos valores de fuerza son diferentes. Tenemos entonces el caso en el que tenemos un desplazamiento que es hacia la izquierda y la fuerza hacia la derecha. Cuando nosotros vemos, muchachos, que el sentido de la fuerza y el sentido del desplazamiento son diferentes, es decir, uno se dirige hacia la derecha y otro hacia la izquierda, para ese trabajo, muchachos, el valor será negativo. ¿Listo? Ese valor de trabajo va a ser negativo. Y lo que significa es que ese cuerpo ha transferido energía mediante trabajo. Ese cuerpo es quien ejerce el trabajo. ¿Listo? Siempre vamos a encontrar una situación en la que hay alguien que ejerce el trabajo y alguien que lo recibe. La persona que hace el trabajo, que lo transmite, va a tener un valor de trabajo negativo, es decir, se restó energía de él para darle energía a otro objeto. Entonces, ese es un caso en el que tenemos allí que ese trabajo es negativo. Vamos a ver más adelante los detalles que se dan con respecto al ángulo. Tenemos un tercer caso donde son completamente perpendiculares la fuerza y el desplazamiento. Cuando esto ocurre, se da el caso de que no hay trabajo ejercido sobre el cuerpo. Listo, así de simple, sería cero. Si la fuerza y el desplazamiento son perfectamente perpendiculares a 90 grados, se va a tener que es un valor de trabajo igual a cero. Tenemos un cuarto caso. Entonces acá tenemos un cuarto caso donde los vectores se han unido mediante su punto de origen. Sí, es muy importante que tengan en cuenta eso. Aquí se puede denotar un poco lo que es el punto de origen. ¿Listo? Recordemos que un vector ahí se compone de un punto de origen, de la magnitud o la longitud de ese vector y la flecha que indica su punto final. Para nosotros identificar cuál es el ángulo alfa de un sistema de trabajo mecánico, nosotros tenemos que unir los vectores de fuerza y desplazamiento mediante su punto de origen para todos los casos, muchachos. Solo así podemos identificar cuál es ese valor de alfa, ¿listo? Para ese caso se aplica nuestra expresión de trabajo mecánico. El cuarto caso, muchachos, es el que vamos a emplear siempre para hacer nuestros análisis. Los otros tres casos se colocan con el objetivo de mostrar la convención de signos que contiene el trabajo mecánico. ¿Listo? Continuemos allí. Es importante que todo el material sea leído. Acá se hace un breve resumen de lo que es allí el trabajo. Es una magnitud escalar producto del producto escalar de dos vectores y también se define como un proceso de transferencia de energía que se da mediante el desplazamiento de un punto a otro. Eso es el trabajo mecánico. Entonces tenemos un primer ejemplo acá. En este primer ejemplo, muchachos, nosotros tenemos un típico caso de una persona que está empujando una carretilla. Esto se ve mucho en las construcciones y este tipo de trabajo, ¿bien?
Entonces nos dice este ejemplo. Claudio empuja una carretilla una distancia horizontal de 120 metros con una fuerza de 50 newton. ¿Qué trabajo realiza Claudio si empuja la carretilla con un ángulo θ de 20 grados? ¿Y qué trabajo se ejerce sobre la carretilla en las mismas condiciones? Es decir, muchachos, en este ejemplo a nosotros nos están preguntando el trabajo que él ejerce y el trabajo que la carretilla recibe. Entonces vamos a ver ahí que la convención de signos que se mencionó y el valor del ángulo se relacionan mucho al momento de decidir el signo que va a corresponder para cada valor de trabajo de cada uno de los elementos. ¿Listo? Ustedes van a encontrar el desarrollo de este ejercicio. Eso es lo que sucede a una persona que está moviendo una carretilla. El valor de θ se especifica de 20 grados, es decir, él está ejerciendo la fuerza con una inclinación de 20 grados con respecto al suelo o respecto al horizontal. Eso se va a tener allí. Bien. Para solucionar ese problema, para encontrarlo, nosotros hacemos nuestra extracción de datos inicial. Sabemos que la fuerza que él ejerce, la magnitud de la fuerza que él ejerce es de 50 newton. Y él recorre una distancia de 120 metros con esa carretilla, una distancia extensa. Y ese 120 vendría a ser la magnitud de ese vector de desplazamiento. ¿Listo? Y ahí podemos ver nosotros de forma ilustrada lo que sucede con la carretilla. ¿Listo? A la carretilla le está ejerciendo Claudio una fuerza en esa dirección que ustedes ven allí. Sí, hay una línea roja que indica cuál es la fuerza que está ejerciendo Claudio allí. Ahí se ve con la letra F y se denota el desplazamiento hacia la derecha, que es a donde él se está moviendo. ¿Listo? Y entre esos dos ángulos, entre esos dos vectores nosotros anotamos nuestro ángulo alfa. Recordemos que para nosotros encontrar el valor de alfa debemos unir los puntos de origen de ambos vectores. ¿Listo? Debemos unirlos mediante su punto de origen y de esa forma ustedes encontrarán el ángulo alfa. ¿Listo? Ya sabemos que para este ejemplo vamos a tener que el ángulo alfa estará comprendido allí de esa forma. ¿Listo? En este tipo de ejercicios se tienen en cuenta los signos de los ángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que allí ese valor de alfa va a ser negativo, debido a que está por debajo de la línea horizontal de ese valor de desplazamiento. Si el ángulo estuviese por encima de la línea horizontal sería positivo, pero debido a que está debajo, la fuerza quedó debajo del desplazamiento allí, ese valor de ángulo alfa será negativo. ¿Listo? Continuemos. Bien, vamos a tener para este caso ahora, se definen las formas en que quedan las fuerzas para ambos casos. Entonces tenemos una primera convención. En esa primera convención se tiene ahí a una persona. Ahí está la persona que está ejerciendo la fuerza. Él está ejerciendo una fuerza, pero en realidad, recordemos que hablábamos al principio que las fuerzas que nosotros analizábamos sobre los elementos corresponden a las fuerzas que se aplican sobre ellos. Entonces, si él ejerce una fuerza sobre la carretilla va a ejercer como reacción una fuerza hacia él en ese sentido. ¿Listo? Contraria está en la misma línea de acción, pero contraria en dirección. Bien, se unen esos vectores mediante su punto de origen. Aquí está, se unen mediante su punto de origen y de ahí nace el ángulo alfa. Ese ángulo alfa sería mayor a 90 grados. Si ustedes ven ahí o notan, el vector de fuerza tiene un sentido diferente al desplazamiento allí. La fuerza se dirige hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha. Eso quiere decir allí que por convención eso debe dar negativo. El valor de trabajo debe dar negativo, porque es él quien está ejerciendo el trabajo mecánico. Es él el que está transfiriendo su energía y la está perdiendo para cederla a la carretilla y que ella se pueda desplazar. Por eso su valor de trabajo mecánico debe dar negativo.
Nos vamos al caso de la carretilla. En la carretilla se tiene la convención de fuerza ya mostrada, se ejerce una fuerza que tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Lo que ocurre acá simplemente es que el valor de alfa va a tener un valor negativo de ángulo. Pero por convención eso debe dar positivo. ¿Listo? El valor de trabajo debe dar positivo. Lo que es negativo en ese primer caso es el ángulo solamente. Entonces vamos a tener para el primer caso de Claudio, vamos a tener que el ángulo alfa es mayor a 90 grados. Y en el segundo caso vamos a tener que el ángulo alfa es negativo. De momento, ¿listo? Se continúa allí. Listo, ahí se hace la mención de que primero que todo se va a calcular el trabajo que está ejerciendo Claudio, ¿listo? Por convención debe dar negativo debido a lo que ya nosotros hemos dicho. Listo, entonces nos vamos allí. El ángulo es de 20 grados, el ángulo con el que él está ejerciendo esa fuerza allí con respecto a la horizontal. Y ahí se coloca en un primer dibujo ese ángulo de 20 grados. Sin embargo, para los cálculos de nosotros, recordemos que nuestra fórmula de trabajo es fuerza por distancia por el coseno de alfa. Ese valor de alfa es el que nosotros necesitamos. Entonces nosotros empleamos ese valor de 20 para intentar encontrar ese valor de alfa. Si ustedes se fijan allí en esa segunda imagen, ustedes van a encontrar que la suma de 20 más alfa debe dar 180 grados. ¿Listo? Que es lo que es igual allí a un ángulo llano. Entonces se tendría un ángulo de 180 grados si nosotros sumamos 20 más alfa. Recordemos que lo que queremos encontrar es alfa. Entonces nosotros expresamos eso mediante una ecuación. Allí 20 más alfa debe dar 180. Como nosotros queremos encontrar alfa, lo despejamos. El 20 que está sumando pasa del otro lado restando. 180 menos 20 nos daría 160 grados. ¿Listo? De esa forma se encuentra el valor del ángulo alfa. Ya con el valor de ángulo alfa, lo que nos resta a nosotros es reemplazar los datos que tenemos. ¿Listo? El valor de la magnitud de la fuerza de nuestro problema es 50 newton. 120 metros es el valor de la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa, que para ese primer caso es 160 grados. Efectuando esa multiplicación, efectivamente, muchachos, vamos a obtener que el valor de trabajo que ejerce Claudio es menos 5.638. Por convención debía dar negativo y así lo confirmó nuestro resultado. ¿Listo? Esto ocurre por dos razones. La primera es la convención de las direcciones. Aquí la fuerza que se aplicaba sobre él tenía una dirección diferente al desplazamiento. Primero, por convención eso debe dar negativo. Y lo que significa eso allí, la segunda razón y su significado es que él está transfiriendo energía, su energía la está transfiriendo mediante trabajo mecánico. Recordemos que el trabajo mecánico es un proceso de transferencia de energía, ¿listo? Entonces, debido a que es él quien está transmitiendo el trabajo, su valor va a ser negativo, ¿listo? Eso es lo que sucede para el caso de Claudio. Luego nos solicitan ahí que encontremos el trabajo que se ejerce sobre la carretilla. Entonces hacemos nosotros este esquema allí. Ya habíamos visto la fuerza, el desplazamiento y el valor de alfa como se tenía ubicado. Pero se tiene allí, muchachos, que el valor de fuerza tiene una misma línea de acción, que es esta de aquí. La línea de acción es donde se da ese valor de fuerza, ¿listo? Esta línea de acción de aquí corresponde a la que se había visto inicialmente, ahí en la que aplicaba la fuerza Claudio. Y la horizontal, esta línea de acá. Entre esa línea de acción y la línea horizontal hay 20 grados. Entonces nosotros por semejanza allí de ángulos podemos confirmar que alfa
por semejanza es igual a 20 grados. Pero 20 grados negativo, ¿listo? Porque está por debajo de la línea horizontal. Entonces sería menos 20 grados. La semejanza nos sirvió para encontrar la magnitud de ese ángulo, pero debemos asignarle su valor negativo debido a que se encuentra por debajo de la línea horizontal, ¿listo? Ese valor sería menos 20 por semejanza. Se obtiene de esa forma y así, por semejanza. Continuemos. Al ya tener el valor del ángulo alfa, lo que nos resta a nosotros es reemplazar los valores. Vamos a tener el mismo valor de fuerza, mismo valor de desplazamiento, ambos magnitudes, y en este caso lo multiplicamos por el coseno del ángulo allí. ¿Listo? Como ese coseno, como ese ángulo es negativo, allí, se concluye finalmente, ahí haciendo la multiplicación de los tres, se concluye que el valor de trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque primero están la fuerza y el desplazamiento con el mismo sentido. ¿Listo? Ambos se dirigen hacia la derecha. Es decir, por convención debe dar positivo. Y segundo, lo que significa es que si es un trabajo positivo, es la carretilla quien está recibiendo trabajo mecánico. ¿Listo? La persona Claudio le está transfiriendo su energía a la carretilla y por lo tanto, para ella debe ser positivo el trabajo. ¿Listo? Esto es lo que sucede con respecto al trabajo mecánico de ese ejercicio y así ustedes lo resolverían. Bien, pasando a un siguiente tema. Se tiene acá en la guía la relación entre energía cinética que ya se vio anteriormente y el trabajo mecánico. ¿Listo? Se conoce, muchachos, que el trabajo mecánico también es igual a la diferencia entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial de un sistema. ¿Listo? Si un sistema se desplaza de un punto a otro evidenciando un cambio de velocidad allí o un cambio de masa durante su desplazamiento, y eso evidencia un cambio de energía cinética entre el inicio y el final, eso quiere decir que sobre ese desplazamiento, que sobre el cuerpo se ejerció un trabajo. ¿Listo? O el cuerpo ejerció un trabajo. También es válido decir ello. Entonces se tiene ese aspecto ahí, muchachos, que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética final e inicial. Eso es importante para el tema que se va a ver ahora, que es potencia mecánica. ¿Listo? A veces es importante conocer el gasto de energía que se hace, pero también es importante conocer el tiempo en que esta energía se gasta, en el que esta energía se cede o en el que esta energía se ejerce. ¿Listo? La relación que hay entre el trabajo y el tiempo dividido el primero sobre el segundo es lo que se conoce como la potencia. ¿Listo? Es esa relación que hay entre la energía que transfiere un cuerpo y el tiempo que demora en hacerlo. ¿Listo? Las unidades de la potencia son conocidas como el watts. Watts significa joule sobre segundos. ¿Listo? El watts es la unidad del Sistema Internacional para la Potencia Mecánica. Entonces, esa es su expresión allí. ¿Listo? Se tiene un ejemplo final aquí. Tenemos un camión que viaja cargado y tiene una masa total de 9.500 kilogramos. ¿Listo? Su potencia nominal, es decir, su valor de P, de potencia, es 253 kilowatts. Entonces se pregunta, ¿cuánto se espera que demore en acelerar de 0 a 90 kilómetros por hora en una carretera horizontal? Es decir, él va a presentar un desplazamiento horizontal, tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior. Está manifestando un cambio de velocidad, por lo tanto, está manifestando un cambio de energía cinética. El valor de masa no cambia, lo que cambia es su valor de velocidad. Por lo tanto, va a manifestar un valor diferente de energía cinética inicial y final. ¿Listo? Se puede emplear el concepto de trabajo para encontrar cuánto se demora en acelerar ello. ¿Listo? Debido a la potencia nominal que se tiene.
En una primera instancia se hace la extracción de los datos, la masa igual a 9500, la potencia igual a 253 kilowatts o 253.000 watts, velocidad inicial igual a 0, final igual a 90 kilómetros por hora o 25 metros por segundo. ¿Listo? El trabajo, recordemos que es la resta que hay entre la energía final, energía cinética final menos la inicial. Inicialmente, muchachos, nosotros tenemos que ese camión no manifestaba energía cinética porque su velocidad inicial era de 0 metros por segundo. Eso quiere decir que la energía cinética se calcula con la fórmula conocida de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Se hace su cálculo allí dando un resultado de 2968.750 joules. Como nosotros tenemos que el trabajo es la diferencia de la energía cinética final menos la inicial, se hace el cálculo allí y se obtiene que el trabajo allí que se ha ejercido sobre el camión es de 2968,750 joules. ¿Listo? Como ya nosotros tenemos su potencia nominal allí, que es de 253.000 watts, lo que hacemos es despejar el tiempo. El tiempo que está dividiendo pasaría del otro lado a multiplicar. Y la P que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener para el trabajo que quedó arriba, allí se debe emplear la unidad de joules porque es la unidad del sistema internacional. Se emplea allí 2.968.750 joules sobre 253.000 watts. Listo, el watts recordemos que es la unidad de potencia del sistema internacional. Haciendo esa división se obtiene finalmente que esa aceleración se puede hacer con ese valor de potencia nominal en 11,7 segundos. Y de esa forma se obtendría el resultado allí. Cuando se hizo el cálculo desde la energía cinética final, el resultado dio 2.968.750. Entonces hago enseguida esa corrección. Y de forma breve, eso sería el contenido de esta guía de trabajo mecánico.